Y ya les decíamos hoy desde temprano que vamos a compartir con todos ustedes una historia de vida súper linda, la historia de Sor Querubina. Pero si les parece, vamos a ver una mini video para conocer un poco más a nuestra invitada de hoy. Vamos a ver. Su nombre es Rosa, pero se la conoce como Sor Querubina. Vivió desde siempre en La Teja. Dedicó su vida a Dios desde muy jovencita. Además, es maestra y profesora de astronomía. A los 60 años decidió volver a estudiar y se recibió de abogada penalista. Hoy, a los 86 años, Sor Querubina defiende a mujeres y hombres privados de libertad. Bueno, muy bienvenida, Sor Querubina, es un Muchas placer. gracias. Y nos contabas que para vos es un día especial porque hoy es el día de San Francisco de Asís. Hoy, 4 de octubre, San Francisco, claro, claro. Yo soy franciscana, capuchina, pero hija de San Francisco de Asís. Y es el Día Mundial de los Animales también. Vamos a saludar a los que tienen animales. Perfecto, de todas las mascotas. Exacto. Porque San Francisco es aquel santo maravilloso que a todo el universo lo llamó hermanos. Entonces era hasta inclusive el hermano lobo, toda la naturaleza, es aquel hombre que amaba, que quería, que veía en todas las cosas que existían a Dios. En aquella flor, en aquel gatito, en aquel animalito. Y entonces lo ponen como protector de todos los animales. Ese es el motivo. Tenés 86 años, ¿no? Tengo 86 años, Y no gracias parás, a Dios. no parás, no has parado ni de estudiar, ni de hacer, ni de nada. Escúchame. Estás todo el día en la calle, estás Vamos a hacer una activa. aclaración. Todo no es una cosa que uno lo quiera hacer, es que se viene dando. Es Dios que te va poniendo en el camino todas estas oportunidades. Yo nunca pasó por mi cabeza hacer abogacía, nunca. ¿Y cómo fue entonces? Por eso te digo, es el devenir de la vida que te va haciendo. Más, cuando yo era muy niña, tendría, yo qué sé, 10, 12, 14 años, quería hacer medicina. Mirá. Porque papá tenía una carnicería y a mí me gustaba cómo cortaba la carne. Ay, qué cómo graciosa la unión que haces, qué Yo quería gracioso, ser qué cirujana. Ah, mirá. Yo quería ser cirujana y cuando papá no me veía, yo iba a la carnicería con el semejante cuchilla a abrir un poquitito. Una vez me hice un tajo Te acá, rebanaste. impresionante. Pero yo digo, Dios te va llevando. ¿Por qué la medicina? ¿Y qué pasó con eso en la medicina? ¿Por Bueno, qué quedó ahí? porque quedó ahí porque cuando yo fui al convento, ¿por qué quise ser hermana? Yo que sé, me gustaba. Papá nos cambió de la escuela pública a la escuela de las hermanas porque mi hermana mayor que yo tenía que ingresar al liceo para que fuéramos juntas. Yo estaba en Belvedere, en la escuela Yugoslavia, en la que asistió también el presidente de la República. De esa escuela, en cuarto año ya me trasladaron para las hermanas. Cuando fui al colegio de las hermanas, me gustaban las hermanas. Cuando pedían algún voluntario para barrer la clase, después siempre era yo. Yo estaba todos los días, me gustaba barrer y ayudar, estar con las hermanas. Y fue ahí el cariño, aquel afecto que las hermanas mostraron, aquella desinterés total, el querer hacer algo por los demás. Y bueno, fue creando en mí aquella idea de qué lindo ser hermano, para cuidar de los niños, para esto, para aquello, mil detalles. Habían hermanas enfermeras, hermanas que daban clase, y un buen día, yo tendría 14 años, ya había empezado el liceo, le pedí a papá para irme a ser hermana. ¿Qué te dijo tu padre? Que sí. ¿Le pareció por bien? Perfecto. Nosotros somos 8 hermanos, de los cuales 5, fueron 2 curas y 3 monjas. Mira. Mirá. Las 3 capuchinas y 2 hermanos salesianos. Mi padre vinieron de la guerra en la época de la masacre armenia, por allá por la década del 20. Primero vino papá, un muchacho de 20 años, 22 años. ¿Y qué te contaron? ¿Cómo fue venir a nuestro país? ¿Cómo fue esas Mira, vivencias? Mira, sí, siempre le preguntábamos nosotros a papá. Ellos se casan acá, todos nacimos acá. Ellos se instalaron, apenas llegaron en la zona del cerro, de La Teja, porque estaban los frigoríficos. Claro, está el trabajo. Sí, Ahí claro. está. Todos los migrantes generalmente venían a esos lugares en busca de trabajo. Y en esa casa, en ese ranchito, que después es la casa paterna, es una esquina muy linda ahora, ahí vivimos, ahí nacimos nosotros, ahí en esa casa nacimos. Papá lo que contaba, cuando vino, era de los primeros armenios que llegaban. No sabía hablar español, por supuesto. Nada. Hay cada anécdota Sí, que nos hacían, claro, no hay televisión, no hay nada, esos son los cuentitos que nos hacen. Inclusive, mira, voy a hacer un paréntesis, un hermano menor de papá
que tenía 17 años, lo pusieron de ayudante en un almacén, del almacén de Doña María. Y cuenta que él no sabía nada de hablar, le mandaron comprar una vez no sé qué, galleta María. Y él fue todo el camino diciendo galleta María, galleta María, galleta María, para no olvidarse, galleta Como María. los niños. Como los niños. Pero cuando llega, se olvida. Y estaba ahí angustiado, que no sabía qué era lo que tenía que pedir, que comprar o que hacer, no sé cómo era la cosa. Y salían dos personas disgustadas del negocio, y pues esta gallega María, gallega María, gallega María, gallega María. Claro, lo que pasa, sabían que eran extranjeros, que eran muchachos jóvenes que no sabían el idioma, por supuesto, no lo tomaron como ofensa. Claro. ¿Te puedo hacer una pregunta? Haciendo como un paréntesis, como decís vos. Hoy hablábamos de que nuestro pueblo ahora le está costando recibir a la gente que está emigrando, ¿verdad? Claro. Que migra. ¿Cómo vivieron tus padres? ¿Cómo los trataron cuando llegaron a este país? Claro, al principio, sí, mira, ellos nos cuentan, fue una ráfaga de emigrantes, ¿no? Sí, claro. Pero ellos nos cuentan que ellos no tenían trabajo, los han tratado bien. Ah. Habría de todo, ¿eh? Sí. Mira que también cuenta la anécdota de que una vez fueron al mercado a comprar verduras, frutas que los vendían, después cajón en la mano, casa por casa, a ofrecer por unos vintencitos, como una vez los sacaron a tomatazos. ¿En serio? Y sí, bueno, pasa. Son muchachos, son jóvenes, que tú ves de 17, 19, 20, 22 años. Andas a ver qué piensas, habría de todo. Pero en general fueron bien recibidos. Y papá, una devoción hacia el Uruguay increíble. Tan maravilloso que en la casa paterna, que todavía hoy está, en la calle de la ruta, sale la calle Camambú que agarra para el cerro. Termina Camambú, que va a agarrar los semáforos para el cerro, para el puente, para el viaducto este. Allí, la casa de la esquina es la casa nuestra, donde nosotros nacimos. ¿Y sigue estando en la familia? Sí, sí. Bueno, no hay nadie ahora, pero no lo digo mucho. No. Si uno mira en el ángulo del edificio, hay un escudo. Venían ya con toda esa idea de lo que eran los ancestros de ellos, ¿no? Entonces papá hizo en el escudo el cerro de Montevideo, porque se ve perfectamente, Sí, claro. el cerro de Montevideo, y sobre el cerro colocó la Bandera. No. Puso un símbolo armenio, Mirá el vos. arca de Noé. Mirá. Mirá. Y, claro, porque Noé paró el arca para allá en la cima del monte. Y entonces decía, Montevideo y los armenios unidos. Mirá qué lindo. El arca Rubina. de Noé, y se ve, y si uno pasa, si no lo dice, si no, ¿quién va a levantar la cabeza para mirar aquello? Capaz que no se da cuenta, Que seguro. ni- Está por bien. supuesto. Pero si uno presta atención y mira, está ese escudo todavía. Y papá siempre nos decía, miren hijas, son 9 hijos que tuvo, uno falleció de pequeño, decía, nosotros al Uruguay le debemos todo. Ustedes no se olviden que son uruguayas, son armenias también, pero son uruguayas, todo por el Uruguay. O sea, el armenio, por lo menos los que yo conocí, toman al hombre, al uruguayo, como otro igual. No hay una disparidad. Tú vas a ver que se casan armenios con uruguayos Sí, o lo eso que sí, fuera. claro. No hay aquí. Al principio puede ser que sí. Por ejemplo, papá que vino joven. Pero eso tiene más que ver con que te relacionas más fácil con alguien que viene de tu tierra. Claro. Con la añoranza también. Pero no es aquel Cerrada. fanatismo cerrado. No. Qué bien. Generalmente el armenio, al menos me parece a mí, o yo lo defiendo mucho. Está muy bien, está muy bien. Querubina, Ambas cosas. volviendo un poco a tu historia de vida y a la elección que hiciste, ¿no? A ese camino que tomaste. Cuando tomaste la decisión, ¿qué cosas estaban en juego ahí? ¿Qué cosas te cuestionaste? Por Mira. ejemplo, ¿te pesaba de repente no ser mamá o no formar tu propia No, familia? Es que no se me ocurrió a mí eso. Yo qué sé, por eso te digo, el devenir de la vida te va haciendo, te va llevando. Yo no me cuestioné. Tendría 19 años cuando terminé el magisterio, Instituto Normal. Lo hice desde Belvedere, donde estaba el aspirantado. Yo era niña que entré al aspirantado con 12, 13 años, hice los 4 del liceo, después hice los 3 de magisterio del Instituto Normal. Cuando termino, en el mes de octubre, este año hará, si Dios quiere,
65 años que vestí el hábito religioso, que cambié, dejé de ser Rosa Quechequian, por hermana querubina. En este mes de octubre, 65 años que hice la pronunciación de mis primeros votos, se puede decir, de profesión también. Bueno, yo qué sé, yo no... ¿Y por qué Sor Querubina? Bueno, esa es otra historia bastante larga, que hasta un poco me da reparo decirla. Somos 3 hermanas, que somos hermanas de padre, de la misma mamá y del mismo papá, le digo a la gente, ¿no? Sí. La mayor de mis hermanas se llamaba Querubina. Se hizo hermana y le pusieron de nombre Cándida. Mi papá, te estoy hablando de esto hace 80 años atrás, papá no sabía lo que era Cándida y se ve que en el negocio alguien le dijo, Cándida quiere decir boba, una persona cándida, una persona inocente. Y en lugar de decirle inocente, claro, pura, claro. es una Cándida que es una cosa boba. Papá se quedó chiquitito así, como no sabe tampoco, no entendía mucho, iba descubriendo los idiomas y las cosas, hablaba muy bien. Tenía una preparación muy linda papá, porque papá no estuvo en la guerra. Una tía que se llamaba Querubina religiosa, lo llevó a Venecia, a un convento de los padres mexitaristas. Papá hizo toda su secundaria, sabía francés, sabía italiano. Muy instruido era. Mamá una analfabeta, no sabía ni escribir. Nosotros le enseñábamos a firmar a mamá. Bueno, papá cuando le dijeron que se llamaba Cándida, quedó un poco así, no dijo nada. Después voy yo al convento, pero yo no sé cómo los rumores que siempre llegan, ojo cuando uno habla, los rumores llegan, le llegó a las madres superioras que le pusieron el nombre, son las superioras que cambian, uno no se entera hasta que no está allí que te lo dicen. O sea, es son asignado. Es Lo así, asignan. sí, lo asigna la superiora. Generalmente asignaban cuando moría una religiosa, para que perpetuar ese nombre ponían ese Se lo nombre. transferían al otro. A Cándida le pusieron Cándida porque la madrina de las religiosas, una doña Cándida, no sé cuánto, se llamaba, entonces esta que era la más chica, era más vivarachita, le pusieron Cándida. Cuando le dijeron a papá que se enteraron, dice, no, mire, don Antonio, le pusimos Cándida, dice, pero está, yo me iba a hacer, yo también, ya tenía que vestir a los 2 años, dice, le vamos a poner Antonieta, por usted, por Antonio, ¿qué les prefiere, Antonio o Antonieta? Y papá las miró y le dice, si me dicen a mí qué prefiero yo prefiero Querubina. Porque la tía que lo salvó del genocidio fue esta tía Querubina. Querubina. Era en honor a ella. Mirá Claro. vos por En dónde honor a venís. ella. Y Por ya había ahí perdido venía. el nombre, su hija mayor, entonces Claro. bueno, quería recuperarlo Si para podía, que lo escribiera. si es por mí, yo prefiero Querubina, pero ustedes son las que mandan allá. Claro. Bueno, ¿y qué camino te llevó a la abogacía? Esa ¿Qué es otra, camino te otra llevó? historia, es el camino que te lleva. Yo soy maestra, primero perdóname que te Sí, quería dale. hacer la genealogía. Soy maestra de alma, docente. Correcto, de vocación, Vocación, de corazón, sí. de corazón. Me encantan los niños y siempre ejercí el magisterio, pero ya después de 5 o 6 años de ejercer magisterio, los superiores me pidieron que tomara secundaria. Entonces empecé a hacer cursos del IPA, hacia cuanto a cursos, porque me encanta estudiar, ¿no? Escuchar conferencias y todo eso. Resulta que quería hacer astronomía. No, yo no lo quería hacer. La directora, brillante mujer, me dice, mira, dice Querubina, prepara astronomía. Bueno, voy al IPA y en aquel momento, estoy hablando hace de esto más de 50 años, casi 60 años, en el IPA no existía la licenciatura de astronomía, de cosmografía se llamaba en aquella época, no existía. Digo, ¿yo qué hago si no existe? Entonces, conversando, buscando, averiguando por otros profesores de cosmografía de la época, que me daban asesoramiento, me daban libros, me encantaba como un ratoncito leer, mirar, escuchar. Y me dijeron de ir que fuera a la... ¿Facultad de Ciencias? No, a la facultad, no de Ciencias, que en la Ciudad Vieja estaba allí muy cerca de la... ¿Para estudiar qué? Astronomía. Claro, Astronomía. que era el único lugar donde se podía estudiar. Sí, estaba Yeva Tarov, que daba clases de geografía física, y habían algunos otros. Entonces me fui a Facultad de Humanidades. Humanidades, está. Porque en ese Humanidades. momento estaba en Humanidades. En Humanidades, ahí está. Y cursé allí astronomía, bueno, después seguí dando astronomía, y me dediqué a la historia, sobre todo historia universal, no nacional.
historia universal, todo lo que sea la antigüedad. Todo te Grecia. encantaba. Me encantaba la historia. Y me especialicé un poco en historia, en geografía física, por la rama de astronomía, en astronomía y cuando venía matemáticas también me gustaba mucho. He dado clases de secundaria en matemáticas y bueno, ahí me hice el liceo. Cuando yo tengo ya como 20, 25, 30 años de docente en el liceo, gracias a Dios, muy buena profesora, o sea, los alumnos me recuerdan, las encuentro en la calle, tú no te imaginas, en el ómnibus, un guarda de ómnibus, alguien que sube, hermana, usted hermana Querubina, ay, fue profesora mía, ay, profesora. Si no hubiera sido una profesora buena, uno la ve de lejos y la mira y dice, no, chico, Y Querubina, decime una cosa, tu trabajo en la cárcel, ¿tiene que ver con el hecho de que tú estudiaras abogacía a los lógico. 60? No, No. No tiene nada que ver. No, nada que ver con eso. Cuando yo, siempre docente, daba muchísimas horas de clase, porque además me gustaban. Y no era muy difícil porque los grupos teníamos por ejemplo en el liceo en Malvin, en Lourdes o en Belvedere, 3 o 4 grupos de primero de liceo. Entonces todas las historias de primer liceo eran las paralelas. Tú la estudiabas para una, la de para acá. Bueno, yo tenía clases como 50 horas a veces semanales, una brutalidad, pero la tenía. Joven, uno a los 25, 30, 40 años, ahora no me siento nada de vieja, me siento corriendo para todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve la dicha, gracias a Dios, de hacer varios viajes a Europa, por distintos motivos, tanto de convento como de otras razones. En uno de los viajes, cuando vuelvo, me encuentro que estaba muy difícil conseguir trabajo acá. Yo iba a retomar todas mis horas. Quedaban 5 personas varadas en el camino, 5 familias, cuyos jefes de familia estaban... Porque si vos recuperabas tus horas, se quedaban los otros Claro, profesores sin trabajo. Y no había trabajo en el Claro, medio. ¿y qué pasó entonces? Entonces yo les dije a los superiores, miren, estoy un poco cansada, hacemos una cosa, que sigan un año más esta gente y yo voy a dedicarme a dar catequesis, pero justo estoy en eso, por más o menos coordinar y hacer mi mundo, encuentro a la vuelta del viaje un sobrino mío que estaba haciendo relaciones internacionales y que había perdido exámenes, abandonó la carrera. Entonces lo agarro y digo, mira, mi hijo, no, lo que pasa que relaciones internacionales es muy difícil, hay que empezar con una cosa más sencilla. Pero yo quería ser, este muchacho quería ser guardia suiza. Ilusiones, guardia suiza, tenés que ser suizo para ser guardia suiza. Pero no le vas a decir eso a los chiquillos. No, Digo, claro. mira, hacemos una cosa, ¿por qué no empezás haciendo abogacía? Después das las materias. Bueno, está. Digo, yo te enseño a estudiar. Lo que le pasaba a este chiquilín es que tenía un poco de, que nadie se había dado cuenta, estaba en preparatorios, había hecho los preparatorios, había entrado en facultad, nadie se había dado cuenta que tenía dislexia. La dislexia. Y le costaba. Y vos Le lo costaba detectaste, leer. y ahí te pusiste a estudiar abogacía con él y te diste cuenta que querías estudiar abogacía. No me di cuenta que quería estudiar. Estudiaba con él, le veía bien, y yo, ¿por qué no doy exámenes? Voy a ir a darlos, le dije. Claro, ya que había aprendido, claro. Ya que estaba dándolo con él. Y asistía a las clases con ellos para que ellos, para qué saber lo que lindo. decía el profesor. Para porque- ayudarlo. Era una doble Claro. tarea, entonces, Claro. hasta que te recibiste. Porque nosotros se nos va el programa y queremos saber algo. Está. ¿No? ¿Cómo comenzaste a trabajar en, Bueno, en la cárcel. Entonces, cuando me recibo de abogada, porque otra cosa que les quiero aclarar, el abogado, no hay abogado penal. Hay penalistas maravillosos, genios. Hay algunos que son realmente genios. Cómo estudian, cómo se dedican, cómo buscan, porque hay siempre 2 bibliotecas, la que está acá y la que está allá. Ok. Entonces, esta gente se especializa en gente. Yo he tenido profesores magníficos, geniales. Entonces, con uno de ellos, el doctor Germán Aller, hacíamos reuniones y, claro, el tema que va a tratar él, pues yo hice penal con él, como un profesor cualquiera, y uno iba en todo eso. Ahí me entusiasmé. Entonces me gustaban todas estas cosas. ¿Y cómo fue tu primer día en la cárcel? En la cárcel no estuve nunca, iba de visita. Ah, Claro, no estuviste presa, ¿no? claro. Eso está claro. El contacto, Es broma, entonces, es con... broma. Hasta chiste nos hace No, Querubina. te das qué cuenta. incoherente. Escúchame,
escúchame, no, en serio. Tú sabes que fui a visitar 2 amigos que estaban presos y a raíz de querer ayudarlos a ellos, me encontré con otros 3, 4 personas que estaban en el mismo sector. Ahí empecé. Como yo conocía un poco a algunos abogados penalistas, iba con ellos a hablar, doctor, fulano, con esto, con aquello, cómo se hace, qué podemos hacer. Ahí empecé a meterme en penal. ¿Y vos te ofrecías o aquellas personas privadas de libertad pedían para hablar contigo? No, después venían todos los que me veían por allí, venían una monja, y claro, venían, y generalmente los otros que venían, esta gente tenía todos sus abogados, pero claro, igual yo metía la cuchara, porque pasa una cosa linda, el hecho de tener el hábito, y los profesores que me han conocido allá en la facultad, y que teníamos reuniones, simpatizábamos. Muchos de esa gente después son jueces, son fiscales, son gente... Claro. Entonces yo voy a hablar con ellos y encontraba las puertas abiertas. Y Querubina, de esa experiencia de haber estado, digamos, allí y hablar con quienes están presos, ahora trayendo más a la actualidad, ¿qué pensás de este proyecto que presenta el senador Larrañaga para aumentar las penas de los menores de edad? No, para bajar la edad. Sí. No. Yo encuentro con respecto a las cárceles, mirá, te digo mi humilde opinión, yo no estoy penalista de libros y de cosas. Lo que veo, primeramente creo que todo el mundo tiene posibilidad de rehabilitarse. Creo que pueden. Habrá algunos que no lo hagan, pero si se llega a dar en el punto, creo que por lo menos un remordimiento de conciencia, por lo menos, mira, estuviste mal, macañaste, metiste la pata, date cuenta. Porque todos son santos, cuando uno va te vienen a hablar y ellos no eran culpables, sí, los escuchás y digo, mira, decime la verdad, porque mira que voy a mirar los papeles y me ha pasado. Yo antes de estudiar abogacía, voy a hacer un paréntesis, antes de estudiar abogacía, de empezar con mi sobrino, yo estuve en la dirección del Colegio de Maldonado, fundé el Liceo de Maldonado. Y allá para construir el Liceo de Maldonado no teníamos, estaban los papás de los muchachos, gente humilde, sencilla, pero que sabían mucho de construcción. Ellos venían, trabajaban, pero necesitaban mano de obra. En el colegio tenía el director de la cárcel y el jefe de policía, sus hijos en mi colegio. Ajá. Hablé con ellos y le dije si no podían venir los presos a trabajar acá. Y empezaron, en la década de fines del 50, los presos a venir a trabajar al colegio. Y yo ya desde allí, que no sabía nada de nada, no era abogada ni nada, era simplemente profesora y maestra y la directora del colegio, allí empecé a gestionarle las libertades a algunos abogados, a algunos presos de allá en Maldonado. El fiscal, eminente fiscal, el doctor Hansen, fallecido, muy buena persona, una persona alta, muy severa, que todas las semanas viajaba a Montevideo. Él iba, quedaba la semana entera allá, después venía con su familia los viernes. Me llevaba y me traía, a veces para hacer los trámites de la habilitación de los liceos primero, segundo, teníamos que habilitarlos, tenía que venir a hablar con secundaria. Con este fiscal hicimos mucha... Entonces, él mismo allí me iba orientando. Sé que él sacó una vez un preso, que yo quería sacarlo. Le digo, doctor, ¿cómo hago por un muchacho? Porque viene a mamá a pedirme que... Dice, para ustedes todos son santos, hermana, pero no importa. Bueno. Ya es la hora, ya es la hora. Divina historia. Vos sabés que se nos termina el programa. Lamento mucho. Bueno. Qué ganas de seguir escuchándote. Un placer. Pero que no sea la última vez. No. Que quede el compromiso. Nos volvés a visitar. Con lo de Maldonado me encanta. La gente de Maldonado y el fiscal Hansen, maravilla. Qué lindo Gracias. recuerdo. Bueno, Muchísimas No te gracias vayas, por venir. esperá que vamos a cerrar el programa y ahí nos paramos todas. ¿Te Esperá parece? que tiene ella algo. Antes de irme, quisiera para toda la audiencia, la más cortita, una bendición que San Francisco dio a toda la gente. Y dice así: el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su cara y tenga misericordia de ti. Vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz. El Señor te bendiga, hermano. A todos que Dios las bendiga, que les dé un año próspero, un futuro año mejor todavía y que todo sea para paz
de todos ustedes. Muchas gracias, Sor. Hasta mañana. Sor Querubina, hasta mañana. No hay más que decir.